Buenas noches, amados hermanos, amigos, les un cordial saludo de su hermano José Gonzalo Romo. Y seguimos con la ayuda del Señor comentando estos mensajes cortos de la bendita palabra de Dios. Seguimos con los temas de la fe, la prueba de la fe. Hoy nos corresponde la segunda parte de la prueba de la fe y vamos a ver la porción escritural que aparece en Lucas 22, versículos 31 a 34 y seguimos del 54 al 72. Todos los pasajes los vas a ver ahora que son el mensaje, ahí los vamos a poner. Pero te lo voy a comentar para que sea un análisis rápido. Dice la bendita palabra de Dios así. Dice que el Señor le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Mas yo he logrado que tu fe no falte. Una vez restaurada tu fe, confirma a tus hermanos. Y Pedro contestó: Señor, dispuesto a ir a la cárcel, no más a la cárcel, sino aún a la muerte. El Señor le contesta: Pedro, de cierto te digo que el gallo no cantará antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Vamos a analizar esta porción de la Escritura. Dice la bendita palabra de Dios que Satanás le pidió permiso al Padre, o sea, a Dios, para zarandear a Pedro. Pero Jesús rogó a quién, al Padre, que la fe de Pedro no fallara. Entonces, esto nos da a entender lo mismo que vimos en Job, cuando vimos que Satanás se acerca con Dios y Dios le da oportunidad para que Satanás toque el cuerpo de Job, pero primero le quite 2 propiedades. O sea que Dios permite que Satanás toque nuestro cuerpo para entrenarnos o para probar nuestra fe, ¿verdad? Si estamos firmes en Dios. Aquí hay esta historia entre Satanás y Jesús, uno zarandea y otro pide que la fe de Pedro no fracture. Bien, sigamos con el siguiente texto. Es del 54 al 62. Dice que, habiéndole prendido, le llevaron al patio de Anás. Bien, ¿prendir dónde? En el monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, que era el lugar donde Jesús y sus discípulos a veces iban allí a orar. ¿Qué era el huerto el huerto de Getsemaní? Era un lugar que estaba en el monte de los Olivos. Precisamente ahí machacaban la aceituna para sacar el aceite de que era el que alimentaba las lámparas. Bien, seguimos con la narración. Dice que primero le siguieron, le llevaron al patio de Anás y Pedro le seguía de lejos. Ya cuando están allí en el patio de Anás, los soldados se encienden una fogata en medio del patio y Pedro se sentó con ellos. Me imagino que hacía frío, por eso encendió la fogata. Y dice que al estar allí sentado con ellos, uno dice: tú eres uno de ellos. Pero dice: no, hombre, no lo soy. Enseguida una mujer también dice: sí, es cierto, yo te vi, eres uno de ellos. Dice: no, te equivocas, no lo soy. Y Pedro seguía allí entre los soldados ahí, sentado, calentándose. Como una hora después, narra la Escritura que uno de ellos le dice: sí, tú eres uno de ellos porque eres Galileo. Y Pedro dice: hombre, no sabes lo que dices, no lo soy. En ese momento, cuando aún termina la tercera negación, se escucha a lo lejos que el gallo canta. Y Pedro se acuerda de lo que dijo el Señor y sus miradas, dice que vuelto el Señor, volteó hacia donde estaba Pedro y las miradas, imagino que se cruzaron la de Pedro y la del Señor. Se acordó lo que le había dicho el Señor, que le iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara. La palabra de Dios dice que Pedro salió corriendo, llorando amargamente. Vamos a analizar este texto. Cuando baja del monte de los Olivos, los soldados se llevan a Jesús ahí con Anás y Caifás, que no se acuerda de ese entonces. Dice la bendita palabra de Dios que Pedro le seguía de lejos, y a veces tú y yo
seguimos de lejos al Señor. ¿Qué es seguir de lejos a Jesús? Seguir de lejos es que nos congregamos muy poco, vamos de vez en cuando, casi no leemos la Biblia, no oramos, no evangelizamos a nadie. ¿Y de qué forma le digamos a Jesús? Fíjate, Pedro se sentó con gente que no amaba a Jesús, gente que quería destruir a Cristo. Y a veces tú y yo nos juntamos con gente impía también, que hablan mal de Jesús, hacen chistes de Jesús, y nosotros jajaja, también nos reímos. Y eso no está bien, eso no le agrada al Señor. A veces tú y yo andamos también con gente impía, porque no saben, en el ámbito donde nos desenvolvemos, en nuestro trabajo, o en las áreas donde estamos más tiempo, aún ni siquiera saben que somos cristianos. Eso es negar a Cristo, eso es negar al Señor. Dice el Señor en su palabra: si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Si me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de los ángeles de mi Padre. Eso es lo que el Señor quiere decir en mí. Nos compró con su preciosa sangre para que hablemos de Él a la demás gente. Déjame decirte algo: sin evangelismo no hay cristianismo. Es necesario que tú y yo hablemos de nuestro Salvador, hablemos de la vida eterna que Él nos prometió, de la restauración de nuestro matrimonio, nuestro hogar. Queremos que le hablemos a la gente de que Dios, las obras maravillosas que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Mira, ¿por qué Jesús le dijo que Pedro le iba a negar? Porque conocía la condición de Pedro, sabía la flaqueza de Pedro. A veces Pedro estaba en lo espiritual y a veces en lo carnal. Dice la bendita palabra de Dios, aún en Pedro, ahí en una de las epístolas de Pedro, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que come el león? ¿De qué se alimenta el león? De la carne. Entonces, si Pedro se refiere a los hermanos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿a quién crees que devore? Hay dos tipos de cristianos: el cristiano carnal y el cristiano espiritual. El carnal es que anda más apegado a las cosas del mundo, y el espiritual es aquel que vive más conforme a lo que Cristo nos mandó. Ahora, el carnal está más propenso a ser atacado por Satanás y ser destruido. Acuérdate lo que dice Juan 10, en la parte A. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué hurta el ladrón? ¿Quién es el ladrón? Satanás. ¿Qué hurta? Hurta tu paz. Hurta lo que más amas. ¿Qué mata? Mata tu relación con Dios. Mata tu espiritualidad. Mata lo que esa comunión que tienes con el Señor. ¿Y qué destruye? A veces destruye tu hogar, a veces destruye tu trabajo, destruye todo donde estás, pero a veces destruye tu vida espiritual. Conozco gente que seguía de lejos a Jesús. Decía, soy cristiano, sí, cuando platicábamos que éramos cristianos, pero iba muy de vez en cuando a la iglesia, no leía la Biblia, sino cuando de repente nos juntábamos. Y en la primera prueba que llegó, renegó de Dios. Se regresó de donde había salido. Y yo quiero, amado hermano, el deseo de mi corazón es que no caigamos en eso. Mira, Dios conoce tu debilidad, conoce mi debilidad como la conoció de Pedro. Acuérdate que Pedro salió llorando amargamente, que llorar amargamente, eso es nudo que se te hace aquí en la garganta, que no puedes gritar ni llorar. Imagínate Pedro en ese momento decir, soy un hipócrita, soy un cobarde. Y a veces nos ha pasado a nosotros cuando llegamos a Cristo. Pero Jesús conocía la potencialidad o el potencial que tenía Pedro interno.
Así como conoce tu potencial y mi potencial. Y el Señor nos usa. El Señor quiere que nada más estemos apegados a Él, que le busquemos, que le amemos. Él nos ama. Imagínate Pedro, la potencial que tenía, que cuando la primera prédica que dio después que bajó el Espíritu Santo en Pentecostés, hubo 3,000 decisiones por Jesucristo. Imagínate nada más, 3,000 almas procedieron al arrepentimiento de la prédica de Pedro. ¿Tenía potencial Pedro? Claro que tenía potencial. Y tú tienes un gran potencial, nada más que no lo has descubierto. Nada más que no has dejado que el Señor moldee tu carácter, tu temperamento, para que puedas predicarle como Él quiere que le prediques. Ánimo, hermano, hermana. Si caíste en esta situación y negar al Señor, el Señor quiere restaurar como lo hizo con Pedro. Cuando le dijo en Juan 21, en a orillas del lago de Genesaret, apacienta a mis ovejas, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Pero dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces le digo, 3 veces el Señor lo restauró. Así el Señor te puede restaurar también aquí. No es cuestión que creas que lo va a hacer. Y que tienes un potencial tremendo. No sé si atrás de ti, dentro de ti se esconda un gran evangelista, un gran predicador, o en ti, hermana, una gran conferencista. Y esas mujeres que dan grandes estudios en seminarios para las mujeres. Échale ganas. El Señor te ama. Y no creas que si le negamos nos va a condenar. Él nos espera con los brazos abiertos que procedamos al arrepentimiento. Que Dios te bendiga. Esta prueba es prueba no superada. La de Job sí la superó, Pedro no la superó. Las pruebas de la fe que vienen de parte de Satanás. Bien, con eso concluimos las de Satanás. Seguimos posteriormente con el último bloque que nos falta de las pruebas de fe como consecuencia de las malas decisiones que tomamos. Dios te bendiga. Estamos en contacto. Amén.